Escucha, papá, escucha, mamá, padres, madres, escuchen. Hoy 6 de marzo de este 2025, cuando son las 5 de la tarde, el Señor me inquieta fuertemente todo el día a que hable. Y pues voy a obedecer la voz de Dios. Hace unos días atrás, el Señor empezó a mostrar una visión, la cual fue recurrente varios días. El día 3 de marzo, el Señor me mostraba un cementerio. El cementerio, cuando Él me lo muestra, puedo ver puras tumbas, y las tumbas eran de niños, no eran tumbas grandes. Yo puedo pensar, por lo que vi, que las tumbas eran de niños menores de 4 años de edad. Y al ver eso me conmovió, y le digo: Señor, ¿por qué un cementerio con tumbas de niños, solo de niños? Y el Señor me dijo: hoy en día los niños no me conocen. Oh Señor, mi alma te alaba. Hoy en día los niños no le están hablando de mí. Y yo le dije: Señor, ¿qué podemos hacer? No entiendo. Y el Señor me decía: es el tiempo de que los padres hablen a los niños de mí. Pero primeramente que los padres conozcan de mí, que me hablen, que abran las puertas de sus hogares a mí. El Señor quiere estar en los hogares. Él quiere que la palabra se hable en los hogares. En esa primera visión, yo le pregunté: Señor, ¿por qué los niños? ¿Por qué tantos niños? Y me dijo: porque el enemigo anda hambriento de almas, y los niños son frágiles. Oh Señor, mi alma te alaba. Esa visión la vi hasta ese momento, y me quedé orando, pidiéndole al Señor que en su amor y en su misericordia guardara a todos los niños del mundo. El día siguiente, que fue 4 de marzo, el Señor me vuelve a inquietar a tempranas horas y me vuelve a mostrar la visión. Pero esta vez la visión, el Señor amplía el espacio de lo que me estaba mostrando del cementerio. Pude ver muchas más tumbas, y veía tumbas de niños, con una más grande, otra más pequeña, con más edades. Y yo le decía: Señor, ¿puedo ver tumbas de niños más grandes? Y me decía: sí. Y yo le decía: Señor, que no entiendo, ¿por qué me muestras esto? El Señor me decía: mira alrededor de todo. Y yo veía alrededor de todo, y yo veía que no tenía cerca. Una cosa que les quiero decir, que no sé si se lo dije, que la primera visión, el Señor siempre mostró el cementerio de noche, siempre fue de noche, en las 3 visiones. Y cuando en esta segunda visión estoy viendo que el cementerio no tiene cercas, yo le digo al Señor: Señor, no tiene cerca. Y me dice: lleva tu mirada un poco más adelante. Y miro hacia adelante, y cuando miro donde era como donde comenzaban las tumbas, le digo: veo un árbol. Y le digo: Señor, ese árbol, su tronco no es muy alto, era un tronco como de 1,5 metros de altura, y era bastante gordito hacia arriba, sus ramas y sus hojas eran bien bonitas, eran bien verdecitas. A mí me parecía extraño que ese árbol se diera allí tan bonito. Y yo le digo: Señor, ¿por qué ese árbol está tan frondoso y tan verdecito, así tan bonito? Y él me supo decir que oráramos. Simplemente oren por los niños. Oren por los niños. Cuando esa fue mi pregunta, que por qué tan bonito. Y puedo entender que si Él nos está mandando a orar, es porque en su misericordia Él va a guardar a muchos niños. Pero Él necesita que los padres vayan al Señor, que los padres se reconcilien al Señor. Hermanos, la tercera visión fue ayer 5, donde de verdad que fue un poco más distinta, porque pude ver el cementerio nuevamente, oscuro, totalmente de noche. Vi la tierra, era una tierra marrón oscura, muy oscura, casi negra, y se veía húmeda. Y el Señor permitió como que yo pudiera sentir el frío de la tierra que salía. Y cuando estoy viendo allí, le digo al Señor: Señor, esto me trae miedo, porque siento que los niños están muy frágiles al enemigo. Y el Señor me dijo: exactamente. Los niños tienen que estar fortalecidos en mi palabra, tienen que conocerme. Necesito que los padres se levanten a orar por sus hijos, que los padres oren por sus hijos,
que los padres no dejen salir a sus hijos sin orar por ellos. Y lo otro que me lo dijo, como que me lo hizo sentir en las tres visiones, era que la oración tenía mucho poder por los niños, que no dejásemos y que oráramos sus habitaciones. En la tercera visión, él me dijo muy claro: oren los padres con los hijos dentro de las habitaciones, oren a los hijos y oren las camas de los niños, oren las ventanas de los cuartos de los niños, la puerta de los cuartos de los niños. En medio de la oración derramaré de mi aceite fresco para que las ventanas, las puertas, la cama, la almohada de los niños estén guardadas, que el suelo que ellos pisan, donde ellos más permanecen, estén guardados por el aceite fresco del Señor. El Señor me hacía sentir en ese momento que sus ángeles Él los iba a enviar por los niños, para protección de los niños. Mira, para que ustedes me entiendan un poco más, el Señor quiere que tu padre, que tu madre te reconcilies con Él, que si no lo conozcas es el tiempo que vayas al Señor. Y algo que me hacía sentir muy avivado, muy sensible, era que no importase cómo estás, sino que vayas a Él, porque que lo que hubiese o sea, de lo que te separa, que no te permite tener la fe, Él lo va a entender y Él te va a ayudar. Pero lo primero que debemos hacer los padres es reconciliarnos con el Señor. En la tercera visión, antes de que finalizara y Él finalizara su voz, Él me trae a la visión un sueño que yo tuve un poco más de 6 meses, donde yo veía como una habitación donde había muchos niños metidos en incubadora, eran niños bebés, y había más de 80 niños para acá, y para acá era igual, y salía a la puerta y venía otra habitación igual, y así pude ver 4 habitaciones de los mismos tamaños, pude ver hacia allá. Y había una mujer vestida con una ropa muy extraña, gris plata, y sus zapatos eran unos tacones muy extraños, y ella caminaba así como que con un terror, y en la cabeza tenía algo que cubría gris plomo su cabeza, y tenía así, aquí, era como que ella, para explicarle, era como que tenía algo transparente hasta aquí para que no viéramos su cara, y ella los veía fijamente a todos, porque tú podías ver que ella tenía ojos, y ella los veía fijamente, pero vi algo en ella así tenebroso. Y yo le pregunté al Señor, cuando me trae ese sueño, la visión, yo le digo: Señor, eso lo viví hace casi 6 meses y pico en ese sueño. ¿Por qué lo muestra? Y me dijo: porque lo que se está preparando para el futuro, para los niños, no es bueno. Deben de prepararse. Oh Señor, mi alma te alaba. Hermano, preparémonos. Háblenle a los niños del Señor Jesucristo de Nazaret, que Él es nuestro Salvador. Háblenle a los niños. Es necesario que tú como padre te reconcilies con el Señor y que busque el rostro del Señor en familia. Que Dios bendiga y guarde a todos los niños del mundo. Amén.